Colegas, vamos a continuar con el temario para la jornada de hoy. Hoy día vamos a seguir más o menos por la misma línea que estábamos en el día de ayer. Vamos a seguir aprendiendo sobre la asistencia familiar. Esta vez vamos a tocar las medidas jurídicas del artículo 415 del Código de las Familias en su parágrafo tercero y cuarto. Esto con el fin de lograr el pago de la asistencia familiar de vengada. ¿Ya? Artículo 415 nos dice la ejecución de la asistencia familiar. En el parágrafo 3 nos indica lo siguiente. Les voy a leer para después proceder a explicarles sobre los puntos. Parágrafo tercero. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra sustanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas. Todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo, nos dice, con facultades de allanamiento y, de ser necesario, con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. Parágrafo cuarto. El apremio no excederá el tiempo de 6 meses en su ejecución y se ejecutará por un periodo de 6 meses, cumplidos los cuales se podrá solicitar la libertad, nos indica. En estos puntos vamos a hablar de dos medidas jurídicas: el embargo y el apremio. Al ser la asistencia familiar un tema de interés social establecido por la norma fundamental, el Estado trata de resguardar y garantizar el cumplimiento del pago en favor del menor, por lo que si el obligado no realizara el pago, el ordenamiento jurídico boliviano autoriza desde la privación de libertad y el arraigo hasta el embargo de bienes del obligado por incumplimiento del pago. El Código de las Familias establece que una vez presentada la liquidación del pago de vengado, la autoridad judicial, después de poner en conocimiento de la otra parte, tiene el plazo de 3 días para observar y aprobar dicha liquidación. Eso sí, intimando el pago, ¿no? Al no realizarse el mismo, la autoridad judicial dispone el embargo y venta de los bienes para cubrir los montos adeudados, esto sin perjuicio de emitir de manera paralela el mandamiento de apremio. El embargo de bienes también se puede dar con el embargo del salario o sueldo, tal como lo establece el artículo 286 de nuestro Código de las Familias, que a la letra nos dice: artículo 286, sueldo y salario embargables. Los sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, rentas y otros beneficios sociales solo podrán ser embargables dentro de la pretensión de asistencia familiar y hasta el 40% del total mensual. Además de que, con la finalidad de garantizar el pago de dicha asistencia, también nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 318, establece que son bienes inembargables los sueldos y salarios, salvo, nos indica, que se trate de pensiones de asistencia familiar. Por lo tanto, es en el único caso que nuestra legislación
permite la retención del salario poniendo en preponderancia un interés social, ¿no? Que es el interés superior del niño. En cuanto a un interés por encima, ¿no? Por encima de un interés de objeto personal. Es necesario señalar que nuestro Código de las Familias, en el artículo que ya he mencionado, nos indica que solo hasta el 40% del salario, jubilación o pensiones, rentas u otros, podrán ser embargables. En el caso de ser, por ejemplo, dos o más los beneficiarios, este porcentaje deberá dividirse de tal manera que todos los beneficiarios reciban el beneficio en iguales partes. Esto, hay papás que tienen 2, 3 hijos con distintas mujeres, por ejemplo. Es así que el embargo de este salario se va a dividir en partes iguales y el total no puede exceder del 40% del sueldo del obligado. Ahora bien, ante el incumplimiento de lo establecido, se tiene de igual manera como forma de coerción el apremio corporal. El apremio corporal en los procesos de asistencia familiar consiste en la restricción a la libertad física, luego de que el obligado sea intimado por escrito y aún así no haga efectivo el pago de la asistencia familiar devengada en el plazo en el plazo que nos da la ley, ¿no? La única finalidad de esta figura del apremio corporal es el pago de la asistencia familiar adeudada, ¿ya? Es decir, que una vez cumplida la obligación, el juez deberá proceder con prontitud a disponer la libertad del obligado y a sola presentación del certificado de depósito. Para que se dé esta figura del apremio corporal, la norma nos pide cumplir ciertas condiciones o requisitos de validez. Estas condiciones de validez son desarrolladas por las normas internas, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y se clasifican en, primero, inciso A, tenemos el principio de legalidad. En el principio de legalidad se deben cumplir con las condiciones de validez material y formal. El principio de proporcionalidad, principio de razonabilidad y la fundamentación y motivación de las resoluciones. Les voy a explicar un poco de qué se trata cada principio, cada condición de validez. Sobre el principio de legalidad para la restricción del derecho a la libertad personal del obligado, ¿ya? En correspondencia con el marco constitucional, el Código de las Familias establece los casos, condiciones y formalidades en los que es posible la limitación al derecho a la libertad del obligado que incumple con el pago, ¿no?, de la asistencia familiar. Dado a que este derecho concierne a la satisfacción de las necesidades más elementales, como es alimentación, vestido, vivienda, educación, etcétera, de los beneficiarios, ¿no? En este sentido, no solo incumbe al interés particular de las partes, sino también alcanza a un interés social, cuya materialización se encuentra garantizada por el Estado.
El parágrafo segundo del artículo 127 del Código de las Familias y del Proceso Familiar dispone que cuando la o el obligado haya incumplido el pago de asistencia familiar a petición de parte, la autoridad judicial debe ordenar el apremio corporal hasta 6 meses o en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal también se podrá solicitar el arraigo, ¿no? Por su parte, también el artículo 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar hace referencia a la ejecución de la asistencia familiar, estableciendo el orden de cómo éste se debe desarrollar. Por tanto, y conforme les explico, conforme se aprecia, las condiciones de validez material y formal para la restricción del derecho a la libertad física por incumplimiento del pago se encuentran previstos en nuestra normativa jurídica. Los mismos autorizan el apremio corporal del obligado que incumplió con la asistencia familiar, con su obligación de prestar asistencia familiar, ¿no? Todo esto debe darse siendo previamente el obligado intimado judicialmente, cumpliendo así la condición ya mencionada de validez material, ¿ya? Vamos al inciso B, principio de proporcionalidad para la restricción del derecho a la libertad personal del obligado, ¿ya? El parágrafo 3, parágrafo tercero del artículo 415 de la ley 603, establece que la autoridad judicial a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado, nos dice, en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas. Todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento, dice. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. De acuerdo a dicha norma, la autoridad judicial puede disponer del embargo y la venta de los bienes del obligado o la obligada, sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio. Lo que significa que ambas medidas pueden ser dispuestas de manera paralela, sin determinar ninguna prelación entre ellas, ¿no? Aspecto que podría ser cuestionado por carecer de proporcionalidad. Sin embargo, corresponde analizar ese extremo, estableciendo inicialmente que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias. El parágrafo el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, ¿qué nos dice? Nos dice que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos, mientras sean menores o tengan alguna discapacidad, nos dice este artículo. En el marco de dicha norma constitucional, el parágrafo primero del artículo 109 del Código de las Familias dispone que la asistencia familiar es un derecho y una obligación y comprende los recursos que garantizan
lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, etc. Surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla. Por eso surge la asistencia familiar, ¿no? Conforme a sus posibilidades, nos dice también la norma, ¿ya? Y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente. Se prioriza siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Conforme a lo expuesto, a lo explicado, la finalidad de la asistencia familiar es otorgar a los miembros de la familia que se encuentran en una situación de necesidad los recursos necesarios que garanticen la satisfacción de todas sus necesidades. En razón de esto, es evidente que el apremio corporal, junto con la adopción de otras medidas, se presente como la manera idónea para obtener el cumplimiento de la asistencia familiar devengada. Dado el carácter compulsivo que tiene para vencer la resistencia, ¿no?, del obligado, que muchas veces tiene los medios económicos para poder pagar la asistencia familiar. Sin embargo, no lo hace, se rehúsa a hacerlos por simple capricho, por ejercer violencia económica sobre la expareja, ¿no? Entonces, se estaría cumpliendo con el principio de proporcionalidad. Inciso C, principio de razonabilidad. El parágrafo cuarto del artículo 415, que es el que estamos desarrollando, estudiando, establece que el apremio no excederá el tiempo de 6 meses en su ejecución. Se ejecutará por un periodo de 6 meses y cumplido este periodo se podrá solicitar la libertad. Es decir, que pague o no pague la asistencia familiar devengada, cumplidos los 6 meses, el obligado sale en libertad. Ojo, que esto no significa que he cumplido ya los 6 meses, me dan la libertad y yo ya no debo nada. No es así. La asistencia familiar sigue y la beneficiaria, bueno, la representante del beneficiario puede volver a solicitar la liquidación de asistencia familiar, ¿ya? Es importante aclarar este punto porque en la práctica jurídica a veces los clientes nos dicen: doctora, pero yo ya cumplí los 6 meses, he estado detenido 6 meses, yo ya no debo nada si el juez me ha soltado, te dicen, ¿no? Pero es importante aclararles esto. Bien, por su parte, el parágrafo primero del artículo 127 del Código de las Familias prevé también lo siguiente: el apremio corporal podrá suspenderse si el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes. Este plazo, esta oferta de pago no puede ser mayor a 3 meses, ¿no? Dice la norma. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo. Como se advierte, el mantenimiento del apremio corporal no solo está condicionado a la persistencia del incumplimiento de la obligación, ¿no?, sino que además se halla sujeto al plazo máximo de duración, pues no puede excederse de 6 meses. Asimismo, dicha medida puede ser suspendida cuando el obligado ofrece el cumplimiento de la obligación devengada en el término convenido con el beneficiario, es decir, cuando llegan las partes a un acuerdo.
Así, cuando el apremio corporal excede el plazo máximo de duración o no se suspende su ejecución, pese a haber acreditado que existe un convenio de pago suscrito entre el beneficiario y el obligado, la privación de libertad podría entrar en una figura de irrazonable. Consecuentemente, el apremio del obligado por el incumplimiento de la prestación de asistencia familiar resultaría constitucionalmente válido, ¿ya? Cuando dicha medida restrictiva del derecho a la libertad personal se la adopte y se la mantenga con estricta sujeción a los principios que estamos mencionando, principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Cumplimos con estos tres principios y la restricción al derecho a la libertad personal es legal, ¿ya? Por el contrario, la privación de libertad del apremiado resultaría indebida en los casos en los cuales se ordene o se mantenga la restricción de la libertad personal del obligado al margen de los mencionados principios. Por ejemplo, cuando, a pesar de haberse presentado la causal de suspensión del apremio regulado por el parágrafo tercero del artículo 27, que ya lo hemos mencionado, y se mantiene el mismo, este resulta contrario al principio de razonabilidad. Siguiente punto. Condición de validez de la fundamentación y motivación de las resoluciones. El derecho de una persona a una resolución fundamentada y motivada es uno de los elementos del debido proceso. El debido proceso está reconocido como derecho fundamental, como garantía jurisdiccional y un derecho humano en las normas contenidas de nuestra Constitución política, por ejemplo, en los artículos 115 y 117 hace mención de esto. En el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Ha sido desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los derechos, siendo uno de los antecedentes, perdón, el entendimiento contenido en la sentencia constitucional 1369/2001/R5 del 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso que toda resolución emitida por autoridad competente debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión. En caso se incumpla con esta condición de validez, se vulnera el derecho del debido proceso, ¿ya? Es importante mencionar que el apremio del obligado procede siempre y cuando haya una previa notificación e intimación con la liquidación de la asistencia familiar. Es decir, yo solicito la liquidación de asistencia familiar, ¿ya? Y el juez debe intimar con la liquidación de la asistencia familiar al obligado. Esto con el fin de prevenirlo, de que si no cumple, se va a emitir el mandamiento de apremio. Esta formalidad no es opcional, no es potestativa, es de estricto y obligatorio cumplimiento para el juez. Como ya habíamos indicado, esto es para dar oportunidad al obligado de pagar la asistencia familiar pendiente
o formular observaciones a la liquidación, ¿no? O presentar pruebas de eventuales pagos directos que pudieran haberse suscitado. Eh, una vez solicitada la liquidación de la asistencia familiar, el obligado previa notificación tiene 3 días hábiles para observarla. Vencido este plazo, de oficio o a petición de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación, intimando el pago dentro de 3 días hábiles también. Y cumplido nuevamente este plazo y habiéndose resuelto las observaciones realizadas, si es que las hubiere, se procede a la emisión del mandamiento de apremio. Todos estos actuados se dan en reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Posibilitando el ejercicio pleno de estos, como es el debido proceso, que ya hemos hablado por qué es tan importante respetar este derecho. Si bien el pago de la asistencia familiar es de indefectible cumplimiento, pueden presentarse sin fin de situaciones, ¿no? Como el pago no documentado, por ejemplo, o pagos efectuados a través de otras vías. Se dan casos, ¿no? De que eh, le dan el dinero a la abuelita y le dice, por favor, me lo va a dar a su hija, es por parte de la asistencia familiar, o le da a la mamá del niño, le da el dinero en efectivo, pero no tiene ninguna prueba de que haya cancelado la asistencia familiar, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones merecen ser analizadas y resueltas por previamente, ¿no? Al apremio corporal por autoridad competente. Ahora bien, para que el mandamiento de apremio no sea objeto de observaciones y la restricción de la libertad no sea indebida e ilegal, la autoridad judicial debe cotejar que se hayan cumplido estrictamente con los siguientes actuados, ¿ya? No puede faltar ninguno en nuestra carpeta. Primero, la presentación de la planilla de liquidación por el o los beneficiarios. La notificación legal al obligado con el contenido de la referida planilla. La aprobación y conminatoria de cumplimiento dentro del tercer día. La comunicación legal al obligado de la conminatoria de pago. Y lo más importante, el incumplimiento de la obligación dentro del plazo de la ley. El mandamiento de apremio debe contener los siguientes datos: nombre y cargo de la autoridad que lo expide. Indicación del funcionario o comisionario encargado de la ejecución. Nombre completo de la persona contra quien se dirige el mandamiento de apremio. El objeto de la diligencia y lugar donde debe cumplirse. Proceso en que se expide. Requerimiento de la fuerza pública. Lugar y fecha, por supuesto, firma del juez. Ya. Una vez obtenido el mandamiento de apremio, el demandante puede solicitar apoyo a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia, que es la DACI, ¿no? De la Policía Boliviana, para que estos en 48 horas designen a un responsable que coadyuve con la ejecución del apremio. Sin embargo, esto en la práctica jurídica no se da, ¿no? Más bien se acostumbra, la parte interesada acostumbra a indagar sobre el paradero, el horario, direcciones y demás del obligado, ¿no? Y ya teniendo certeza de
de estos datos, recurre a un módulo policial más cercano para que éste envíe un efectivo policial y apremie al obligado, ¿no? Es lo que sucede siempre. Ahora, una vez efectuado el mandamiento de apremio, se conduce al obligado al centro penitenciario definido en el mandamiento de apremio, ¿ya? Es el juez quien indica en el mandamiento de apremio dónde va a cumplir con esta resolución, ¿ya? Una vez en el centro penitenciario, la parte beneficiaria debe otorgar 6 fotocopias del mandamiento de apremio más el original, y habiendo hecho la verificación del mismo, el efectivo policial debe firmar en constancia de entrega del obligado y el demandante debe solicitar una fotocopia de esta constancia que deberá ser puesta ante autoridad judicial competente, ¿ya? ¿Por qué circunstancias podría suspenderse un apremio corporal? El Estado, a través de la normativa, nos asegura el cumplimiento de la asistencia familiar a través de vías coercitivas, ¿no? De cumplimiento inmediato, como lo establece el artículo 127 del Código de las Familias en su parágrafo primero, que nos lleva a concluir que el pago de dicha obligación no puede ser diferido por ninguna circunstancia, bajo responsabilidad de la autoridad judicial a cargo del proceso. Sin embargo, aunque la regla es no suspender la ejecución del mandamiento de apremio, por ningún motivo este último se encuentra condicionado al momento de ponderar el derecho a la salud y a la vida del obligado. Así lo manifiesta el Tribunal Constitucional, quien ha determinado que ante cualquier situación inminente de riesgo, se determina la suspensión del mandamiento de apremio. Hay una sentencia constitucional, que es la sentencia constitucional 0293-2019-S3. Se los voy a leer. Eh, a ver. Es la sentencia del 11 de julio del 2019 y textualmente nos señala: ahora bien, es preciso dejar establecido que ciertamente no le corresponde a la jurisdicción constitucional revisar lo actuado y resuelto por los jueces y tribunales ordinarios. En tal sentido, no le compete decidir sobre la forma de hacer efectivo dicho pago o dejar sin efecto el auto que dispone la emisión de un mandamiento de apremio. Empero, nos dice, cuando existe una denuncia respecto a un inminente riesgo a los derechos fundamentales, en este caso para la salud y la vida del accionante, y atendiendo las circunstancias especiales en las que la ejecución de alguna determinación judicial ponga en riesgo la integridad personal, la salud o la vida, puede asumir medidas provisionales o determinaciones para que se resguarde el derecho que se encuentra amenazado, sin que ello implique dejar sin efecto o inviabilizar el cumplimiento de los objetivos del proceso, como en el caso examinado viene a ser el pago de la asistencia familiar devengada por parte del obligado con dicho mandamiento. Considerando que esta medida tiene como único objeto coercionar al obligado para el cumplimiento del pago de las pensiones devengadas y no constituye una sanción en sí, nos dice. Esta sentencia constitucional avala lo que les acabo de decir, ¿no? Es bajo ese sentido
que se podría suspender un mandamiento de apremio, ¿ya? Ahora bien, ¿qué sucede si paralelo al mandamiento de apremio la otra persona solicita la cesación de asistencia familiar, indicando de que el beneficiario ya ha cumplido 18 años, digamos, hace 3 meses, que ya no le corresponde y demás? ¿Puede suspenderse el mandamiento de apremio? La respuesta es no, colegas. Mientras se resuelva la cesación, aumento o disminución de la asistencia familiar, eh, la que está vigente sigue su curso, ¿ya? Mismo efecto se presentará si hay alguna interposición de un incidente de nulidad y demás. Sigue su curso, el mandamiento de apremio sigue vigente, ¿ya? Em, Perdón, aquí estoy viendo algunas preguntas. Dice que, doctora, en el caso de que un padre cumpla los 6 meses de prisión y tras que pone un pie en libertad está la otra mamá con otra demanda de otro hijo, ¿puede estar un año continuo en la cárcel? Mira justamente ese punto. ¿Qué pasa si reincide, si vuelve a ser apremiado? Em, la norma es clara, ¿no? Hay una sentencia constitucional al respecto en este tema, de cómo debe tramitarse aquellos casos en los cuales el obligado nuevamente incumple con el pago de asistencia familiar, ¿no? Puede ser con otro hijo, con el mismo hijo y demás. Y incumple después de emitirse por primera vez el mandamiento de apremio contra el obligado, cumple los 6 meses, sale, se dispone su libertad y bajo fianza juratoria sale, pero nuevamente es apremiado por segunda vez y por la misma razón, ¿no? Eh, la sentencia constitucional 1156, bueno, en el Código de las Familias no nos menciona cómo debemos actuar respecto a esa figura. Sin embargo, hay jurisprudencia, ¿no? Al respecto. La sentencia constitucional, si gustan, pueden tomar nota porque les va a servir en el ejercicio de la profesión. La sentencia constitucional 1156, quebrado 2004-R del 23 de julio, nos dice que si bien la interpretación sobre los alcances y efectos de la norma prevista por el artículo 11, parágrafo segundo de la LAPACO, por si acaso, es la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal. Nos dice que fue efectuada a través de la citada sentencia constitucional 1049, nos hace mención de otra sentencia constitucional que establecía que en el caso de un apremiado por incumplimiento del pago de asistencia familiar después de 6 meses de privación de libertad en la cárcel, durante los que no cancela su obligación, puede disponer el juez, dice, su libertad bajo fianza juratoria. Pero si nuevamente es apremiado por la misma razón y vuelve a incumplir su obligación, luego de permanecer en la cárcel pública otros 6 meses, el juez aplicará la norma prevista por el artículo 11, numeral 2 de la Ley 1602, siendo el efecto que entre tanto no pague la asistencia familiar, no podrá concedérsele la libertad, dice. Sin embargo, al concebirse que en ningún caso, nos dice la norma, se puede someter al apremiado por asistencia familiar a una restricción de su libertad de manera indefinida y permanente, aún así sea como efecto del reiterado incumplimiento en el pago de pensiones de asistencia familiar, es necesario cambiar también el señalado entendimiento jurisprudencial, en sentido de que la privación
de libertad del obligado de manera indefinida constituye no solamente prolongar la limitación, sino ingresar al campo de la supresión del derecho, ¿no? Por lo mismo, la medida vendría a convertirse en un apremio indebido. Eh, Hay muchas sentencias constitucionales en las que nos dicen que sí puede, otras nos dicen que no. Ya depende, a su sana crítica, colegas, mm, bajo qué jurisprudencia podrían asumir un caso. Si están del lado del beneficiario, si están del lado del demandado y demás, ¿no? Em, Hay otra, les voy a leer otra sentencia constitucional, a ver. Por ejemplo, a ver, eh, la ley de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, como el Código de las Familias, no establecen ya el trámite respecto de la segunda vez que se ejecuta el apremio, ya sea cumplido los 6 meses de restricción de libertad, ¿no? Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que resulta necesario considerar la garantía constitucional por la cual no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. Como les mencionaba hace un momento, hay una disputa de la aplicación de la norma. En este caso, por un lado, nos dicen que sí, por otro lado, nos dicen que no. Entonces, queda a capacidad del ejercicio de la profesión de cada abogado según su objetivo. Pero jurisprudencia sí hay. Me dice, estimada doctora, ¿bajo qué aspectos debemos solicitar apoyo de la DASI y qué deben cumplir ellos? Bueno, en el tema del mandamiento de apremio, ellos en teoría están en la obligación de otorgarnos un funcionario policial para llevar a cabo el apremio del obligado, ¿ya? Incluso tendrían que hacer uso de medios y métodos investigativos, tecnológicos y demás para dar con su paradero. Pero debido a la carga laboral que tiene la policía, ¿no? Muy poco se les puede exigir. Uno va y nos dicen, sí, vuélvase mañana, vuélvase pasado. Ellos en teoría tienen 48 horas para eh, otorgarnos a un efectivo policial, ¿ya? Pero esto no se da, creo que un trabajo más efectivo lo hace el beneficiario, ¿no? Que en 2 días encuentra su paradero, su trabajo y nos dice, ¿sabe qué? Está en tal lugar, a tal hora y demás. Esto por el tema de celeridad, creo que es más conveniente realizarlo eh, de manera más criolla, digámoslo así. Bien, ¿tienen alguna consulta al respecto? Pueden escribirla, no sé si pueden activar su micrófono. Ya, a ver, cuando el obligado sale en libertad, em, debe realizar un juramento, ¿ya? De cumplir con la obligación eh, de la asistencia familiar. En tal juramento, él indica que debe cancelar la asistencia familiar devengada en un periodo de 6 meses.
La autoridad judicial debe señalar la audiencia dentro del plazo de 48 horas, ¿ya? El término de privación de libertad no debe exceder los 6 meses establecidos, siendo importante, entonces, considerar conforme se tiene determinado por la norma que la libertad está condicionada al acto procesal de compromiso juramentado de pago, ¿ya? Compromiso que responde a la protección del interés superior del niño involucrado, ¿no? Ahora, ¿consideran ustedes que es pertinente cuando el obligado eh, indica, ¿no? Yo no debo pensiones, yo he pagado y demás. ¿Consideran ustedes que es procedente presentar una acción de libertad en un proceso de asistencia familiar cuando ya está con apremio corporal el obligado? ¿Nadie me responde? Bien, a ver, ante el incumplimiento en el pago de la asistencia familiar, el Código de las Familias abre la posibilidad de restringir la libertad del obligado, ¿no? Como lo hemos estado mencionando todo este tiempo. Lo que implica, dependiendo el caso, la activación de un medio de defensa como lo es la acción de libertad. Pero ¿cuándo es procedente la acción de libertad en un proceso de asistencia familiar? Para responder tal cuestionamiento, primero debe considerarse de forma general cuáles son las causales para invocar la referida acción de defensa. El artículo 125 de la Constitución Política del Estado y el artículo 47 del Código Procesal Constitucional determinan que la acción de libertad es procedente cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro o está ilegalmente perseguido. También está la figura en la que está indebidamente procesada la persona o está indebidamente privada de libertad personal. ¿Ya? ¿Qué se entiende por peligro en la vida? La vida al ser humano, perdón, la vida al ser un derecho primario del ser humano se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman, como es la integridad personal, ¿no? La preservación física, psíquica, incluso sexual. Para la protección de la acción de libertad deberá existir un peligro real y directo al derecho a la vida, entendida de manera amplia. ¿Qué entendemos por ilegal persecución? La ilegal persecución es el hostigamiento sin que exista motivo legal ni orden de captura emitida por autoridad competente y la emisión de una orden de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumplimiento de requisitos. ¿Ya? ¿Qué se entiende por indebido procesamiento? El indebido procesamiento es la acción por la que el juez público en materia familiar, a tiempo de sustanciar un proceso de asistencia familiar, lesiona la garantía constitucional del debido proceso. Entendido esto como un proceso justo, equitativo e imparcial, ¿verdad? Cuando la persona crea que se está vulnerando todo lo mencionado o alguno de ellos, es suficiente para solicitar una acción de libertad. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Colegas, ¿tienen alguna pregunta?
Este tema del apremio corporal es bastante interesante, ¿no? Es algo que ustedes van a ver, si se van a especializar en el tema de la legislación familiar, es la comida de todos los días, ¿no? De ambos lados, tanto como del demandante y como del demandado, ¿no? Es lo que vamos a llevar la mayor parte del tiempo. Eso y divorcios. ¿Tienen alguna pregunta, colegas? ¿Nada? Bueno, para ejecutarse un mandamiento de apremio, por si acaso, les voy a dar tips más o menos, digámoslo así, para poder accionar de alguna manera cuando se encuentren frente a esta figura. A ver, dice doctora, disculpe si me podría aclarar con respecto al tiempo de solicitar el apremio. No le entiendo muy bien la pregunta, pero ya habíamos mencionado cómo funciona, cuál es el procedimiento para que se dé el apremio. Se solicita, ¿no? La, la liquidación. El juez intima el pago primero, notifica a la otra parte eh, con la liquidación, luego realiza, eh, previene al obligado. Todo esto se da en plazos de 3 días. 3 días. Una vez incumplido el pago, eh, el señor juez deberá extender el mandamiento de apremio, ¿ya? Pero si estamos hablando en plazos procesales, es en cuestión de 3 días hábiles. ¿Tienen alguna otra pregunta? Dice, respecto al segundo apremio por asistencia familiar, después de los 6 meses, ¿es viable otro apremio sin antes cumplir los 6 meses de libertad? Bueno, es lo mismo que estábamos hablando, que es de lo que sucede cuando hay reincidencia. Nuestro Código de las Familias al respecto no nos señala con claridad cuál es el procedimiento a seguir con la reincidencia. Para tal situación, contamos con jurisprudencia, con sentencias constitucionales, pero algunas dicen que sí, algunas sentencias constitucionales dicen que sí es viable. Si hay una reincidencia, tendría que volver a cumplir. Hay otras sentencias constitucionales que nos dicen que no, porque no existe un delito, ¿ya? El no haber pagado la asistencia familiar no es un delito. Y el apremio del obligado eh, no es una sentencia, sino más bien una sanción, ¿ya? Y por tanto, a la falta del delito, no debería extenderse por más de 6 meses. Entonces, les repito, en el ejercicio de la profesión, cuentan con las herramientas para aplicar la norma, las sentencias constitucionales, la jurisprudencia, de acuerdo a la conveniencia de su caso. ¿Ya? Hay sentencias constitucionales, hay jurisprudencia que dice que sí se puede, y hay otras que dicen que no. Eh, Ni siquiera la ley de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, ni siquiera el Código de las Familias
nos establecen el trámite respecto de la segunda vez, ¿ya? De donde debería ejecutarse la premia. Entonces, colegas, esta aplicación sería acorde a sus capacidades como abogados. Las herramientas están, las armas están, y de acuerdo a su capacidad podrían ver cómo solicitar se cumpla o no se cumpla esta situación. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? Dice, en ese caso se aplicaría lo que mejor le favorece al demandado. No nos olvidemos también que es prioridad el interés superior de los niños, ¿no? Es prioridad para el Estado. Entonces ahí nos vamos a topar, ¿no? Es esa sana crítica también del juez, qué va a aplicar, qué es competencia netamente del juez, ¿no? Nos pongamos en el caso del beneficiario. ¿Qué pasa de qué vive, de qué come los niños, ¿no? Si el papá prefiere estar 6 meses, salir 1, 2 semanas y volver a entrar a la cárcel por no pagar la asistencia familiar, porque también hay casos y casos, ¿no? Hay casos donde el obligado realmente no tiene los medios para pagar. Si esa fuera la situación de que el obligado realmente no tiene los medios, los recursos para pagar la asistencia familiar, queda también a nosotros como profesionales en derecho darle otra salida a nuestros clientes. Hablarle, bueno, la norma, ¿qué nos dice? ¿Quiénes están obligados a dar asistencia familiar? Nos dice la o el cónyuge, nos da una lista, ¿no? Nos dice la o los hermanos, los abuelos, hasta los suegros, si así viera necesario el juez. Entonces, si la persona realmente no tiene los recursos para dar la asistencia familiar, lo que corresponde es dirigir la demanda de asistencia familiar hacia otras figuras, hacia otras personas, ¿no? Bien, es también una salida para nosotros, ¿no? Darles esa solución a nuestros clientes. Ahora, ¿ustedes consideran que el pago de gastos extraordinarios, a ver, dice, los padres con enfermedad terminal, diabetes, ya no trabajan, se lo apresará por la asistencia familiar? Eh, Me imagino que me quiere decir que el obligado tiene diabetes y ya no trabaja, pero tiene pendiente la obligación de la asistencia familiar. Me imagino que esa es la pregunta. Le vuelvo a repetir, si la persona es declarada eh, con discapacidad y no puede otorgar la asistencia familiar, la demanda deberá ser dirigida hacia otras personas. Pueden ser los abuelos del beneficiario, si tuviere hermanos mayores también, a los tíos. También puede ser dirigida la demanda, ¿no? En caso de que la persona realmente no tenga los recursos, de que el padre del niño no tenga los recursos de cumplir con la obligación. Ahora, los gastos extraordinarios. ¿Será que se puede solicitar el apremio cuando el obligado no haya cumplido con los gastos extraordinarios? Eh, los gastos extraordinarios tienen características diferentes, ¿no? A la asistencia familiar. El, el apremio del obligado por el incumplimiento eh, de los gastos, del pago de los gastos extraordinarios es totalmente inviable, ¿ya?
Sobre todo porque en razón que la ley no regula expresamente el apremio corporal como medida de ejecución de la obligación de abono de los mencionados gastos extraordinarios, ¿ya? La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el principio de reserva legal en su artículo 7.2. De la siguiente manera se los voy a leer. Dice, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Al respecto, también la jurisprudencia interamericana estableció que la Corte ha señalado que al remitir a la Constitución y leyes establecidas conforme a ellas, el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos, ¿ya? Concretamente como sea posible y de antemano, nos dice la Convención, ¿ya? En ese entendido es que no es viable, no hay apremio corporal eh, por el incumplimiento del pago de gastos extraordinarios. Dice, doctora, ¿y si el padre se encuentra en otro país, la demanda de la asistencia familiar corresponde a los abuelitos o hermanos, padres del sujeto o cómo se procedería? No, si bien hay abogados, ¿no? Que realizan este tipo de situaciones, no tendría que. Hay maneras para viabilizar una demanda de asistencia familiar cuando el obligado está en otro país, ¿ya? Eh, eh, se solicita, se presenta la demanda como cualquier otra demanda y se solicita al juez mediante el CERESI pueda informar cuál ha sido el último domicilio del obligado. Se solicita también a migración informe sobre su flujo migratorio, ¿no? Entonces, y ahí entra, ay, se me escapa el nombre ahora en este momento. eh, Se me escapó totalmente el nombre, perdón. Pero hay maneras viables. Ahorita me voy a acordar y les voy a dar la respuesta concreta al respecto. Les voy a dar todo el proceso que se debe seguir al respecto cuando el obligado, el padre, se encuentra en otro país. Dice, doctora, buenas noches. ¿Puede el familiar demandado negarse a subrogar el pago de asistencia, ¿bajo qué argumento podríamos como abogados de esa parte negarnos? ¿Por qué nos negaríamos a pagarlo? ¿Por qué nos negaríamos a pagar? No, no hay negación. Em, si le estoy entendiendo bien la pregunta, la única manera de que el padre de un niño podría quedar exento de pagar la asistencia familiar es cuando éste haya quedado con una discapacidad que le impida volver a trabajar en su vida, ¿no? Y en ese caso, quienes se dirige la demanda, nuevamente les indico, se dirige la demanda hacia las otras personas, ¿ya? Exacto, Katia Villarroel me dice cooperación internacional, es correcta la respuesta. Ellos en, en otros países
llegan a notificar, ¿no? Es un poquito más moroso, bueno, no un poquito, mucho más moroso esta situación, pero se puede hacer. Ya se puede solicitar la asistencia familiar cuando la persona, el responsable, está en otro país. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a explicar un poquito más de esto de la cooperación internacional y cuando el, la persona obligada está fuera del país, ¿ya? Muy interesante esta pregunta porque existen múltiples casos, ¿no? Múltiples donde el beneficiario no puede o no cree poder acceder a la asistencia familiar en virtud de que el obligado se encuentra radicando fuera del país. Eh, por cuestiones prácticas, resida donde reside el obligado, en el extranjero, debe iniciarse una demanda de asistencia familiar con el objeto de que se cuente con una resolución judicial que formalice la obligación de dicho instituto. ¿Ya? Sí o sí debe iniciarse la demanda, necesiten o no necesiten el dinero, así su intención sea no volverlo a ver más. Recordemos que la asistencia familiar es un derecho del beneficiario, del niño, del discapacitado, del adulto mayor. Nosotros, como mamás o papás, no podemos disponer eh, de permitir o negarle ese derecho a los niños sobre todo, ¿ya? Eh, Cuando se presenta esta figura, el- la mayoría de los beneficiarios prefieren esperar, ¿no? A que el obligado retorne al país para hacer efectiva la correspondiente resolución, ¿no? Y esto no es lo más adecuado, aunque es dificultoso acceder a la asistencia familiar cuando el obligado reside en el exterior. Esto no es imposible. En estos casos, lo primero que se debe realizar em, es que el beneficiario acuda al juez público en materia familiar a través de una demanda, ¿ya? Tal como lo establece el artículo 259 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, con la única diferencia de que debe señalar que el demandado radica en un país extranjero, ¿ya? Para este efecto, la citación con la acción será realizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Era justamente esta palabrita que no me acordaba, ¿ya? Em, La citación es realizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como lo determina el artículo 312 de nuestro Código de las Familias, ¿ya? El Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de coadyuvar en la citación de personas que se encuentran en el extranjero, considerando, ¿no?, que dicho despacho es el que reglamenta los instrumentos internacionales y es la autoridad central en Bolivia en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional. ¿Ya? Asimismo, en estos casos, eh, será de aplicación obligatoria la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Eh, Lógicamente ratificadas, ¿no?, por el Estado plurinacional de Bolivia, ¿ya?
En caso de que se desconozca el domicilio del obligado en el extranjero, que es lo más probable, lo más seguro, se solicita mediante oficio del juzgado público en materia familiar la información a la embajada del país donde reside el mismo, ¿ya? O en su caso al propio Ministerio de Relaciones Exteriores también se puede solicitar. Esto con el objeto de su colaboración al respecto. La citación con la demanda de asistencia familiar cuando el obligado reside en el exterior será a través de un exhorto suplicatorio, de acuerdo a lo determinado en el artículo 315 del Código de las Familias. De más está decir, ¿no?, que el juez público en materia familiar en Bolivia tiene como competencia para tramitar este proceso, este tipo de proceso, ¿no? Es decir, que cuando el demandado se encuentra, por ejemplo, en el extranjero. El tenor de lo que dispone el parágrafo tercero del artículo 223 del Código de las Familias, ya es el código que nos sirve para esta figura. Em, Aparte de esta diferencia, la demanda de asistencia familiar va a ser tramitada como cualquier otro proceso, ¿ya? A partir de este punto, es tramitada como cualquier otro proceso. Ya se espera la contestación o puede solicitarse defensor de oficio, considerando, ¿no?, las necesidades de los beneficiarios, los recursos económicos y posibilidades del obligado, por si acaso. Ya se daría por notificado del proceso a la otra parte. Ahora, con el objeto de obtener en el menor tiempo posible una resolución judicial de fijación de asistencia familiar, muchos beneficiarios, muchos demandantes cometen el error de no informar sobre el verdadero domicilio del obligado, ¿ya? Eh, es lo más común, ¿no?, decir que desconoce el domicilio o fijan un domicilio desactualizado en el país, por ejemplo, o fijan el domicilio del amigo, del papá y demás, ¿ya? Esta irregularidad afecta el proceso del cobro de la asistencia familiar, ¿ya? Sobre todo en el extranjero, ya que para tal efecto obligatoriamente se aplica la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, ¿ya? Entonces, requerir el cumplimiento de una asistencia, perdón, de una sentencia en materia de asistencia familiar, o sea, el cobro, cuando la demanda ha sido notificada en un domicilio donde no habitaba el obligado, contradice lo manifestado. ¿Ya? Eh, ¿Tienen alguna consulta más? Dice doctor, una consulta cuando se designa para que el mismo pueda apersonarse. Sí, bueno, eso lo regula, ¿no? Hay una lista en el juzgado de abogados de defensa pública, de oficio, defensor de oficio y abogado de defensa pública no es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Sí, sí defienden lo mismo, en teoría no tienen que eh, representar a las personas sin el cobro de ni remuneración alguna. Pero tengo entendido que los defensores públicos y demás, una vez notificados con su designación, tienen un plazo de 3 días hábiles para presentarse. Tengo entendido, ¿no? Honestamente, nunca he sido abogada de defensa pública. ¿Alguna pregunta más, colegas?
¿Alguna pregunta más sobre el apremio corporal, embargos de la asistencia familiar? Marínez Guerrero, si gusta puede escribir su pregunta o Doctora, está dígame. habilitado, está habilitado el micrófono de la participante Marinés. Ya. Aló, buenas noches, perdón, ¿se me escucha? Bueno, sí, le escucho, señor Marinés. Gracias, doctora, buenas noches. Le hice una consulta hace un momento, doctora, que en la que no me dejé entender. La consulta iba a lo siguiente. El código establece las personas a quienes nosotros podemos exigir la asistencia familiar. Está Exacto. directo obligado, que sería el padre, o en caso los familiares, ya sea ascendientes, o puede ser en línea colateral de acuerdo a lo que indica el código. Entiendo también que se podría exigir, por ejemplo, a los hermanos mayores, había comentado. Sin Ujú. embargo, ante esta figura, habría la posibilidad de que estas personas que se están subrogando la obligación del padre, del directo obligado, puedan negarse bajo cualquier tipo de argumento y en caso cuáles de ellos, si conoce un caso, puedan ser válidos. Por ejemplo, si existe un hermano mayor del niño que no tiene relación con el padre que es obligado, con los padres que han traído al mundo a ese niño, entonces, ¿bajo qué argumento se le puede obligar a él a pagar? O esto correspondería cuando la asistencia va para el padre que está en estado de necesidad, no para un hijo de un padre que no tiene la capacidad de pago. De igual manera, los abuelos, ¿bajo qué argumento podrían negarse? Si pueden negarse, ¿bajo qué argumento lo podrían hacer? Esa era mi duda, doctora, por favor. Perfecto. A ver, al respecto, la norma es clara, no hay dónde perderse. El artículo 112, ¿qué nos dice? Personas obligadas a la asistencia familiar. Las personas que a continuación se indican, nos dice, están obligadas a prestar asistencia familiar y nos da una lista de las personas obligadas, ¿ya? El cónyuge, la madre, el padre, los hermanos, el abuelo, los hijos, los nietos. Todos los que están dentro de esta línea, de esta lista, están obligadas a prestar asistencia familiar. Obligadas. En su parágrafo segundo, nos dice, excepcionalmente la autoridad judicial dispondrá que la nuera o el yerno, la suegra o el suegro estén obligados u obligadas a prestar asistencia a quienes corresponda cuando se presenten necesidades. En el parágrafo tercero nos dice, ante la imposibilidad de obligar a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, se preguntará a los descendientes o colaterales siguientes su disposición a asumir la obligación parcial, total o de manera concurrente de la asistencia familiar. La autoridad judicial informará a la persona que acepte la obligación los efectos de su incumplimiento, dice. Este artículo está bastante claro, ¿ya?
nos dice que parientes hasta el segundo grado de consanguinidad podrían ser obligados, ¿ya? Se les pregunta. Sin embargo, a los parientes que están en la lista en el parágrafo primero, no se les pregunta, ¿ya? Se los obliga. Si el juez considera a falta del papá o de la mamá, si el juez considera que los siguientes en la línea obligados a dar la asistencia familiar son los abuelos del beneficiario, eh, tienen que dar. Ahora, si el juez considera, por ejemplo, no, son los abuelos ya están mayorcitos, no gozan de ninguna renta y demás, vienen los siguientes, ¿ya? Los hermanos, por ejemplo. Entonces, entre estas personas se busca al obligado de la asistencia familiar. Sin embargo, están obligados. Todo esto, lógicamente, bajo la sana crítica del juez, ¿ya? Dice, doctor, una consulta. ¿Cuándo se designa defensor de oficio? ¿Existe algún plazo? Ah, no, esta ya la hemos leído. Dice, doctora. Doctora, dice, ¿puede la cónyuge a cobrar una deuda que está como acreedor su esposo, que se encuentra detenido por violencia familiar? Los deudores alegan que solo pagarán cuando salga de prisión el acreedor. Complicada esta figura, ¿no? Entran otro tipo de legislaciones, otras áreas. Habría que ver qué dice del documento de préstamo, qué tipo de deuda es. Si es una deuda informal de que yo le he prestado y hemos hecho un simple recibo, complicado ahí, ¿no? Habría que ver qué tipo de préstamo tienen, qué tipo de documentos que avalen este préstamo tienen. Un poco más complicado. Sin embargo, la esposa puede exigir en representación del esposo ciertos beneficios, si así podemos llamarlos, ¿no? Podría realizar la esposa el cobro, pero repito, habría que ver qué tipo de documento de préstamo tiene, ¿no? Para, para solicitar este pago, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? Está con reconocimiento de firma ante notario, dice, sí, sin embargo hay que ver, ¿no? Qué condicionantes están estipuladas en el documento de préstamo, ¿ya? Muy complicado darle yo una respuesta en esta situación porque tendría que ver el documento, sí, eh, para ver el tema de estos pagos y demás. Sin embargo, como le dije una vez más, siendo la esposa, puede actuar en representación del esposo, ¿no? Puede. Ahora, si solamente eran concubinos, ya un poquito más complicado y demás. Doctora, por si acaso su micrófono está en silencio. Ya. Eh,
repito, a ver nuevamente, creo que sí me ha logrado escuchar, ¿no? La respuesta que le he dado respecto al reconocimiento de firmas. ¿Tienen alguna otra pregunta, colegas? A ver, vamos a aclarar un poquito, vamos a andar un poquito más en la pregunta anterior, si no me equivoco, era de Marinés Guerrero, ¿no? Sobre en qué secuencia tendría que darse la fijación de asistencia familiar cuando el padre o la madre no pudiere, ¿ya? Eh, Antes de explicar cómo debe entenderse la secuencia de preferencia de los obligados a la asistencia familiar, es bueno recordar algunos conceptos que nos van a permitir entender de mejor modo lo que el legislador quiso decir, ¿no? En esta lista del artículo 112 que nos otorga, ¿ya? Eh, en ese sentido, vamos a definir qué es el parentesco, por ejemplo, los grados de parentesco, las líneas de parentesco, ¿ya? Que no es lo mismo. Conceptualmente, el parentesco es el vínculo jurídico que existe entre las personas en razón de la consanguinidad, ¿ya? De la adopción también podría ser, o la afinidad. Los grados de parentesco, ¿qué son? Son la proximidad de parentesco y se establece por el número de generaciones. Es decir, cada generación constituye un grado y el orden seguido de los grados forma la línea, ¿ya? Las líneas de parentesco. Las líneas de parentesco son la línea directa que se divide en descendente y ascendente. La primera es la que relaciona al tronco con las personas que descienden de él. Y la segunda, la que vincula a una persona con aquellas de quienes desciende, ¿ya? La línea transversal o colateral que vincula a personas que no descienden las unas de las otras, pero que tienen un tronco común. Ahora bien, desarrollados estos conceptos, toca explicar, ¿no? La problemática que origina la redacción del parágrafo primero del artículo 112 del Código de las Familias. La doctrina mayoritaria en relación al orden de la prelación de la secuencia de los obligados a la asistencia familiar ha manifestado que el orden de prelación se concatena con la subsidiariedad o sucesividad, ¿ya? Que es característica de la obligación alimentaria, la cual consiste en que para pedir alimentos al pariente más lejano es preciso recurrir previamente al más cercano, ¿ya? Habría que analizar también en cada caso quién es el pariente más cercano, no hay una regla acerca de esto. Eh, Hay que determinar quién es la persona más cercana para hacerse cargo del cumplimiento de la obligación en primer término, ¿ya? Esto en palabras simples, el obligado a la asistencia familiar tiene que ser el más próximo al beneficiario, para lo cual se hará uso de las líneas de parentesco en sus grados.
Sobre esta base ya podemos responder cómo está configurado el orden de prelación de los obligados a la asistencia familiar, ¿ya? Debe ser entendido de acuerdo a cómo se origina la asistencia familiar y no de una forma general, ¿ya? Para dar una interpretación correcta de este artículo. Ahora, mm, nos indicaba la compañera, nos preguntaba, eh, ¿qué pasa si la persona no tiene los medios, los recursos? Por ejemplo, a ver, en el caso de un niño, lo más cercano que podría tener, el pariente más cercano a consideración del juez, son los abuelitos. Pero los abuelitos no tienen renta, viven de lo que los otros hijos les dan y demás. Se aplicaría la figura del pariente más cercano con los medios económicos para cumplir con esta obligación. Es decir, que si los abuelitos dicen, no, miren, yo, señor juez, no tengo el dinero para dar la asistencia familiar, porque a mí me ayudan mis hijos ah, con, con apoyo económico para yo poder subsistir. Indirectamente nos está indicando quién es la persona con los recursos para hacerse cargo de esta obligación. Entonces, la demanda deberá ir dirigida a los tíos del menor, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta, señores abogados? Doctora, ya no tenemos ninguna consulta en el chat ni han levantado la manita. Perfecto. Em, ¿Desean que yo les pregunte algo, les plantee algunas figuras? Quisiera que les explique algo más sobre algún punto que no ha quedado claro. Queridos colegas, ¿les ha quedado claro todo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren exponer algún caso que tuvieran? Dice, cuando es obvio que los abuelos son insolventes, se puede pedir directamente al juez que le pida al pariente más cercano que tiene solvencia. En realidad, es el beneficiario quien tiene que indicar contra quién va la demanda, ¿ya? Eh, Imagínese si este fuera el caso, sería eh, demanda por asistencia familiar,
¿contra quién? Define usted, señor juez, ¿contra quién? No hay tal figura, ¿ya? Nosotros tenemos que ser quienes indiquen contra quién va la demanda. Por eso existimos los abogados, ¿no? Para indicar a nuestros clientes, ¿no? Ver cuál es la mejor opción, qué legislación se aplica, qué normas se puede aplicar, etcétera. Nosotros podemos definir según la relación de los hechos, según lo que nos cuente nuestro cliente. Mire, ha fallecido el papá de mi hijito, ¿hacia quién debo dirigir la demanda? El abuelito no tiene dinero, pero tiene dinero la abuelita, ellos están divorciados. Entonces ahí es donde entramos nosotros como abogados, como profesionales, a asesorar a nuestros clientes. Entonces, somos nosotros en nuestra demanda quien debemos indicar hacia quién va la solicitud de asistencia familiar, no el juez, así no el juez, ¿ya? Lo que va a hacer el juez es fijar la asistencia familiar, tomar en cuenta, ¿no? La respuesta que dé la persona, si es que se considera o no se considera eh, apto para otorgar la asistencia familiar y demás. Doctora, al parecer ya no tenemos más consultas ni preguntas. Al parecer ya no hay más preguntas. Eh, Me alegra que les haya quedado clara toda esta situación. Aquí tenemos una pregunta más. A ver, dice, en cuanto a la asistencia familiar de hijos mayores de edad, ¿será suficiente para la cesación de la asistencia demostrar al juez que conoce la causa que el estudiante universitario no aprobó ni el 35? Sí. Es suficiente, es suficiente. ¿Por qué? Porque la norma nos indica que la asistencia familiar podrá extenderse hasta los 25 años siempre y cuando el beneficiario demuestre el buen uso de este medio económico, demuestre resultados en la obtención de algún oficio, de su profesión y demás. Si el padre, bueno, el padre o la madre obligado a dar la asistencia familiar demuestra al juez con pruebas fehacientes de que el beneficiario no está cumpliendo y está haciendo un mal uso, es suficiente, es suficiente. El juez va a admitir la cesación de la asistencia familiar. Ahora también complementando esto, ¿qué pasa si el beneficiario de la asistencia familiar extendida está cumpliendo en la universidad, sin embargo, resulta embarazada o embaraza a la pareja? ¿Podría continuar la asistencia familiar alegando de que sí está cumpliendo con, con sus estudios? La respuesta es no, porque ahí ya deja de ser beneficiario y pasaría a ser sujeto de obligaciones, ¿ya? Es decir, ya es responsable de otro menor de edad, de un menor de edad.
Entonces, automáticamente se corta la asistencia familiar extendida y lógicamente la persona obligada, los padres en este caso, pueden solicitar la cesación de la asistencia familiar. Y por si acaso, esta figura también se da no solo en mayores de edad, ¿no? También se puede dar en situaciones de menores de edad. Sin embargo, en la situación de menores de edad ya es un poco más complicado y el juez tendrá que valorar todas estas situaciones, porque imagínense también el caso de una niña de 14, 15 años que haya resultado embarazada y no tenga los recursos y demás. Entonces, eso también queda a valoración del juez. Sin embargo, es los padres obligados a dar asistencia familiar pueden solicitar, están en su derecho de solicitar la cesación de asistencia familiar en caso de que el menor o bueno, el beneficiario tenga descendencia ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, para terminar todo este tema sobre el apremio, hemos hablado mucho del apremio, cuándo procede, cuándo no procede, bajo qué condiciones debe proceder, cuáles son sus requisitos y demás. Como último punto y para complementar, voy a hablarles sobre el mandamiento de libertad. Ya, esto para cerrar el tema. ¿Qué debe contener el mandamiento de libertad? Una vez sea pagada la asistencia familiar devengada. El realizado el pago ya de la asistencia familiar y solicitado se libre el mandamiento de libertad, la autoridad judicial debe emitir un auto interlocutorio disponiendo lo requerido, ya la resolución judicial que deberá ser emitida de forma inmediata. Eh, Lo contrario se acomodaría a una negligencia y demora por parte de la autoridad judicial, ¿ya? Vulnerando el derecho a la libertad del obligado. El mandamiento de libertad, al igual que el mandamiento de apremio, debe considerar las directrices del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, por lo que deberá contener lo siguiente. El nombre y cargo de la autoridad que lo expide, indicación del funcionario o comisionado encargado de la ejecución, nombre completo de la persona contra quien se dirige, objeto de la diligencia, proceso en que se expide, requerimiento de la fuerza pública para que preste el auxilio necesario, lugar y fecha en la que se expide y firma del juez, ¿ya? En cuanto se tenga el mandamiento de libertad, se debe proceder inmediatamente a la notificación de los responsables de los centros penitenciarios para dar el cumplimiento al mandamiento de libertad. En ese entendido es que esta solicitud debe tratarse con total celeridad. No importa el horario, ¿ya? Suponiendo que el juez ya ha emitido el mandamiento de libertad a las 6 de la tarde, el abogado debe apersonarse al centro penitenciario con los oficiales de diligencia pertinentes y el encargado del centro penitenciario
debe liberar inmediatamente al obligado. No importa el horario, no importa que sea a las 11, las 12, la 1, 2, 3 de la mañana, no importa. Debe liberar inmediatamente al obligado. ¿Ya? De lo contrario, sería absurda y excesiva formalidad de que pida cumplir con cierto horario para su liberación. Bien, entendiendo que no hay ninguna pregunta más, ninguna duda más, vamos a dar por finalizada la jornada de hoy. Les agradezco mucho la atención a ustedes, colegas, futuros colegas. Eh, la carrera es sublime, el ejercicio de la profesión es sublime. Ya a mí es algo que a mí me apasiona mucho, sobre todo el área de familiar, la legislación familiar, niñez, adolescencia, me apasiona mucho, me gusta mucho. Eh, Les agradezco mucho por su atención, les agradezco también a los encargados por la oportunidad de haberles compartido mi conocimiento. Em, que les vaya muy bien, que tengan buen descanso, lean mucho, les recomiendo. Ayer ya les he pasado, por si acaso, un libro de mi total recomendación, lo vuelvo a repetir por si alguien no ha escuchado. Se llama Soluciones prácticas y jurisprudenciales en el proceso de asistencia familiar. Es del doctor Carlos Alberto Laguna, es un libro de fácil entendimiento que les va a ayudar mucho en el ejercicio de la profesión. Les agradezco nuevamente. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Doctora, muchas gracias. A nombre de los organizadores, igual, doctora, darle las gracias por haber aceptado la invitación para impartir este tema tan importante, ¿no? En el área familiar. Y esperamos poder también contar con su participación en futuros cursos o futuros talleres. Muchas gracias, doctora, y muy buenas noches. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muy buenas noches, estimados participantes. Que tengan buenas noches.